Hoy hablaremos del diseño de los billetes. Los billetes hacen más que unir la estética con la seguridad, las artes con la ciencia de los materiales. Sobre el sustrato, junto con los elementos de seguridad, cada billete cuenta una historia, su historia. Una historia única del país, de su gente y cultura, representada a través del diseño. Además de la expresión artística y los valores culturales de un país, también debemos tomar en cuenta las percepciones psicológicas, utilizar elementos gráficos con asociaciones positivas y que muestren costumbres visuales, haciéndolos fácilmente reconocibles. Para los viajeros, los billetes son a menudo el primer encuentro visual que tienen con un país desconocido. En el proceso de diseño tenemos dos etapas muy distintas, la del diseño conceptual y la del diseño del billete final. En el diseño conceptual definimos cómo es que queremos que se vea ese billete, qué elementos va a integrar y cuáles son las disposiciones generales. Para la hora de trabajar en el diseño final, lo que vamos a hacer es trabajar con las características más funcionales de seguridad, accesibilidad y durabilidad del billete. Se requiere una variedad de elementos funcionales para permitir el uso confiable de los billetes como medio de pago. Dentro del ciclo del efectivo del dinero, hay que entender que los billetes tienen que ser reconocibles para las personas, pero también para máquinas, dispositivos técnicos, cajeros automáticos, entre otros. El concepto de diseño funcional incluye elementos de diseño personalizados, tanto para el público en general, así como las máquinas expendedoras, depósito en efectivo, los cajeros automáticos, el sistema de procesamiento para los centros de efectivo y los bancos centrales. Los billetes pueden trabajarse en diferentes sustratos. Sustratos donde el más común ha sido el papel, que nos permite un cierto grado de protección a través de las tintas, pero que se ve muy afectado por cosas como por ejemplo el agua. También tenemos otro tipo de sustrato que es el sustrato compuesto, en el cual no solamente tenemos papel, sino tenemos pequeños elementos de polímero, como por ejemplo estas pequeñas líneas de seguridad, y además puede ser que contengan recubrimientos que los protejan un poquito más. En la actualidad, los más famosos y más utilizados a nivel mundial son los de polímero. El polímero es una especie de plástico, es más durable, resistente al agua y permite tener medidas de seguridad hasta ahora imposibles, como por ejemplo la ventana de seguridad, en la cual se pueden colocar elementos y jugar con la transparencia de la ventana. El proceso de impresión utilizando un polímero básicamente va a depender del diseño visual y de los gustos que se quieran para este billete. En un principio, la capa de polímero, que es totalmente transparente, se va a entintar con una capa blanca. Si se deja algún espacio en blanco, o sea, un espacio al cual no va a alcanzar la tinta blanca, es lo que se conoce como una ventana. En esa ventana se van a poder utilizar después otros tipos de tinta, como por ejemplo tintas UV, tintas que reaccionen al espectro infrarrojo, o también se pueden colocar hologramas que permitan utilizarse como medidas de seguridad. Dentro de la plasta blanca en la cual se colocó la tinta es donde se van a agregar los motivos gráficos y los identificadores del billete. Ahora hablaremos de algunos elementos de seguridad que contienen los billetes. Algunos elementos se encuentran ocultos y solamente son visibles utilizando lámparas UV, como por ejemplo tramas, gráficos
Una copia del número de serie, firmas, el año de impresión, entre otros, pueden estar ocultos en el billete a través de tintas UV en el proceso de impresión que permiten ser reveladas a través de luces UV especiales. También los billetes pueden contar con tecnología que les permite imprimir una capa que solo va a ser sensible por magnetismo o al verse con luces infrarrojas. También al mover el billete es posible que ciertos elementos cambien de color. Eso se logra por medio de tintas especiales que reaccionan a la luz. Además, los billetes de polímero permiten, gracias a que están hechos de plástico, tener ventanas transparentes en las cuales se pueden colocar elementos, lo cual hace que sea muy difícil de falsificar. Y en esas ventanas se pueden agregar tanto tramas, imágenes, textos, entre otros, que permiten el proceso de seguridad. Otro elemento utilizado por muchos de los billetes desde hace muchísimo tiempo es el uso de tramas. Las tramas las van a ver sobre todo en el retrato o la imagen que se esté representando, ya sea un retrato o ya sea un animal, por ejemplo. También se utilizan en algunas partes del billete microtextos, pequeños y diminutos textos que se repiten una y otra vez, permitiendo generar tramas en ellos. Esas tramas ayudan también a la seguridad. Hay otros elementos como por ejemplo las líneas de seguridad o hilos de seguridad que permiten que el billete sea más difícil de falsificar. Cuando hablamos de accesibilidad, existen muchas posibilidades dentro de los billetes para poder ayudar a las personas que tengan alguna discapacidad visual o de baja visual. Como por ejemplo, los billetes de Costa Rica se diseñan de tal manera que los mismos tienen diferentes tamaños. Esa variación en el tamaño les permite a las personas con baja visual identificar la denominación y valor del billete. También dentro del billete ustedes van a poder encontrar algunos relieves o texturas que en el proceso de impresión se realizan con el único fin de generar una especie de embosado en algunas secciones, como por ejemplo en este caso hay un relieve en la cara, perdón, en este espacio que repite el rostro de Pepe Figueres y se puede sentir fácilmente. También hay algunos puntos táctiles dentro de los billetes que al pasar la mano vamos a sentir que se ubican ahí. Esos puntos táctiles también le permiten a las personas con baja visual o con discapacidad visual saber cuál es el valor del billete. Algunos de los elementos más comunes que podemos encontrar en los billetes son en el anverso, podemos encontrar el valor, tanto de forma numeral como escrita. La denominación, las firmas del gerente y el presidente del Banco Central, el intaglio o el retrato, el acuerdo y fecha de emisión, la serie, el hilo iridiscente, la ventana de seguridad, el mapa iridiscente,
que va a cambiar de color dependiendo de la luz. Las texturas y patrones. La microtipografía. El relieve táctil y el punto táctil. Además, en el reverso vamos a encontrar la información del Banco Central, ilustraciones y motivos gráficos, la serie, el otro lado de la ventana de seguridad, las texturas y patrones, y la microtipografía. Las características funcionales como elementos de seguridad y los identificadores para personas con discapacidad visual son componentes esenciales en cualquier billete. Debemos integrar armoniosamente estos elementos en el concepto gráfico general, utilizando leitmotiv y efectos visuales recurrentes. Esto permite que el usuario final pueda aprender rápidamente a identificar los billetes y a detectar falsificaciones. Además, la falsificación de billetes se vuelve significativamente más difícil y sus gastos tecnológicos aumentan. Un buen diseño de billetes significa que todas las características funcionales, las de seguridad y los identificadores para personas con alguna discapacidad visual se encuentran perfectamente integradas en el concepto general gráfico. Esto hace que los billetes sean fáciles de identificar, pero difíciles de falsificar, debido a la repetición de motivos y efectos en diferentes tecnologías. Un buen billete debe reflejar la cultura y el espíritu de un país en toda su variedad, integrar de forma armoniosa los elementos funcionales sin comprometer las posibilidades de impresión. Esto va a permitir la legibilidad de los elementos informativos. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos.